Para mí es un adoptar a actor una secundario. niña. Están escuchando a Manolo Cerdán. Lo que cuesta adoptar a una niña, los esfuerzos que tiene que hacer una familia para conseguir finalmente la adopción, investigar en qué países, en muchos casos, como está ocurriendo ahora, ir a China hasta conseguir llevarse a una niña. Pasando por tan largo calvario, está claro que hay que tener una voluntad muy clara, un deseo enorme de tener a esa niña. Eso lo sabe Noemí Tobar. Ella es la autora, aparte de ser psicóloga clínica, es la autora de La mirada de Silvia Gie. Y supongo que es la experiencia dura y difícil de conseguir adoptar una niña china lo que le lleva a compartir en este libro todas las experiencias y todos los problemas que tuvo que superar. Noemí Tobar, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Su hija se llama Silvia Gie, supongo. Sí, efectivamente. Ella se llamaba Xiaoyie y la ICAI o la agencia de adopción nos pediría a los padres que le dejáramos el nombre chino. Entonces, Silvia Gie. ¿Qué edad tiene? En ese momento tiene 9 años. 9 años. ¿Y, Sí. qué edad tenía cuando usted la adoptó? 11 meses. 11 meses. Han pasado unos cuantos años desde Sí. entonces. Sí. Supongo que la quiere usted con locura a su hija. Absolutamente. ¿Tanto la deseaba que se fue? ¿Cómo fue el proceso? ¿Usted quería tener una hija? ¿Cómo se inició todo el periplo? Sí. Bueno, fue muy complicado. Fue parte, ahí lo cuento muy bien en el libro. Yo no era estéril, era fértil. Por una serie de cosas, de situaciones, se complicó la situación. Bueno, total, me encuentro con 42 años y que se me terminan las oportunidades de ser madre. Y se me ocurre la opción. En aquella época, en el 2002, 2003, China era un país muy oportuno. Yo adopté soltera por aquel entonces y verdaderamente fue un proceso bastante rápido, ¿no? Lo primero que hace usted cuando dice quiero adoptar una niña es ir a dónde, ponerse en manos de quién. Pues ir a la Comunidad Autónoma de Madrid, en la Gran Vía, y ahí ya empezar todo el proceso, las charlas, las entrevistas. Y son dos procesos. El proceso de la Comunidad Autónoma de Madrid, que es un proceso arduo, nos evalúan psicólogos, un psicólogo y una asistente social. Y una vez que has pasado esa evaluación, si te dan un apto, entonces en la segunda parte es elección de país. Por cierto, perdón el paréntesis, porque eso es muy importante. A los padres biológicos no se nos hace una valoración de idoneidad. Las comunidades autónomas son los que tienen prescrita esa labor y en España se rechaza a un 3% de los padres que solicitan ser adoptados. En España se puede solicitar a título individual. Luego tú lo puedes vivir en pareja o de otra manera, pero eso es como... No es tanto, por tanto, en primera etapa, una cuestión burocrática, sino una valoración para saber si el hogar al que va a ir la niña adoptada va a ser un hogar con amor, con concordia y una auténtica familia. Sí, efectivamente. Y además, fíjate, yo añadiría que yo creo que es muy oportuno este proceso porque la adopción no es un camino de rosas, no es un proceso fácil y por lo general yo creo que mucha gente quiere bebés rubios, ojos azules y rollizos y la realidad luego es otra muy diferente. Entonces es un proceso largo y te da tiempo a tirar la toalla. Entonces a mí me parece que ese proceso, a medida que va pasando, que va transcurriendo, yo creo que es un proceso de concienciación, es decir, que esto se acerca, que esto se aproxima, y realmente si va pasando el proceso estás convencido plenamente de que quieres a tu hijo. La segunda etapa fue la de elección de país. Lo tenía muy claro, China. ¿Por qué lo tenía tan claro? Pues lo tenía muy claro porque ahí estuve dudando entre Rusia y China. China, el proceso legal era transparente, por aquel entonces era bastante rápido y a mí, los rasgos chinos a mí me parecen muy atractivos y veía a otras niñas que vivían por el barrio y a mí me parecía que eran encantadoras. Los biológicos duran 9 meses. ¿Cuánto duró su embarazo? Pues muy poco, porque ya digo, yo tuve bastante suerte en aquel momento, yo creo que duró año y medio. En la segunda etapa fueron 6 meses. A mí mi expediente llegó a China en mayo y en diciembre yo tenía en mis brazos a mi hija. ¿Cuándo fue la primera vez que vio a Silvia? Pues fue en noviembre, un mes antes del viaje.
Fui a la ECAI, a la agencia de adopción, y vi las fotos. Ahí se produjo eso que los psicólogos, yo también soy psicóloga, llamamos la vinculación, ¿no? Ese vínculo. El vínculo entre madre y hijo biológico se produce, bueno, pues cuando ya sabes que estás embarazada, a lo largo del embarazo, el proceso hormonal. Aquí yo tuve la sensación, fue muy curioso, porque hasta entonces, bueno, yo tenía muchas actividades, yo era consciente de adopción y bueno, yo seguía con mi vida, no estaba obsesionada, ¿no?, con la espera. Sin embargo, cuando vi la foto de la niña, yo casi me atrevería a decir que percibí como un cambio cerebral. De pronto fue un mes que se me hizo eterno. O sea, empecé ya, si no a obsesionarme, a preocuparme. ¿Y si está malita? ¿Y si por las noches se destapa? Pues como una... En ese momento se convirtió en madre. Ahí fue. Porque usted será psicóloga y lo habrá escrito, por tanto escritora, pero me imagino que lo que sintió en ese momento fue lo que siente una madre. Ese vínculo biológico. De hecho, hay estudios que afirman que la madre, cuando todo el proceso hormonal, hay un cambio cerebral, oxitocina, etcétera. Las madres adoptivas también se nos producen un cambio cerebral. O sea, claramente yo me convertí en una pesada madre aquí hasta que no vi a mi hija, mis brazos no paré. Ahora yo hay, entre que es una magnífica madre y que es una colega, a Noemí, dos cosas. Una, la expresión primera es llamativa, ¿no? Es decir, yo no era estéril. Pues está bien, pero lo has dicho. No sé por qué, pero lo has dicho. Eso es una cuestión lo he dicho importante. Segundo, tú fíjate lo que es un padre, varón, que pone un poco de semen en un pequeño tiempo. Es decir, la idea en España que teníamos de el hijo sangre de mi sangre, eso ha desaparecido, y la multiculturalidad y lo multiracial ha nacido con... Yo el primer chino que vi es pidiendo paldomún, y sin embargo ahora hay una realidad totalmente más amplia. Y sin embargo, yo tengo que decir que todos los que hemos tenido hijos tenemos un día un niño de X años que se vuelve contra ti, pues porque es propio de un adolescente. Y te dice, joder, papá, no me entiendes nada, eres un desastre, no sé para qué nació en esta familia. Sí es posible que un porcentaje elevado de niños que son adoptados le digan, y además no eres mi madre. Esto lo sabéis perfectamente. Sí. Y o lo asumes y lo elaboras, o es una de las situaciones de riesgo de decir, pero ¿cómo que no soy tu madre? ¿Madre qué es? ¿Haberte parido? ¿Madre qué es? Haber puesto un poco de eso es mucho más. Ese temor no en mí debe dar pánico, ¿no? No, vamos a ver. En esto, como en todo, yo creo que hay que formarse, que leer. Hay unos expertos magníficos. De hecho, yo soy muy amiga de Montse La Pastora, es una psicóloga magnífica, experta en adopción. Ella me asesora, imparte unos cursos magníficos. Entonces, yo creo que esa parte es fundamental. Es decir, ocurre eso. La adolescencia es un momento crítico donde probablemente va a ocurrir eso. Entonces ellos siempre van a ser adoptados. Claro. Los niños adoptados siempre van a ser adoptados y te van a poner a prueba. Ahí tú tienes que tener una seguridad personal importante, yo la tengo, y esperarte ese momento y decir, muy bien, tú crees que yo no soy tu madre, pero tú sí eres mi hijo, así que lo siento mucho. Es decir, oír como si oyes llover y que no te afecte, porque verdaderamente si a mí un día me produce eso, bueno, esto yo sé que podía ocurrir y es un proceso, es un momento temporal y ya pasará. Noemí, este tema en España es muy fácil con niños chinos, y de cueste que a mí me encantan. Yo he visto personas, niños de 11 y 12 años rusos, que han ido a mi despacho con un padre adoptivo, porque 3 padres españoles los tuvieron y no les gustaban. Los niños les gustaban, los querían rubito y ojos azules. Entonces, en el tema de los niños chinos no hay ningún problema, porque el niño nunca va a investigar en China quién es su madre. El problema que se plantea es cuando un niño en España, dado por adopción hace 15 o 20 años, quiere saber quién es su madre real. Y ahí viene el choque de trenes. Bueno, ese derecho existe siempre. El derecho a conocer los padres biológicos, según Naciones Unidas. Pero que a Noemí no le va a ocurrir porque en China es prácticamente imposible. Bueno, relativamente. De hecho, mi pequeña tiene ahora 9 años. Cuando tenía año y medio, o menos, un poquito menos, me acuerdo que la tenía en brazos delante del espejo. Me dice, oye, mamá, ¿por qué yo no tengo los ojos como tú? Y como estas preguntas te las tienes que esperar, dices, bueno, porque no te he llevado en la tripa.
perfecto. O sea, hay que contestar de la manera más Exacto. natural. Respecto a esto, ella ya me está empezando a decir, mamá, a mí de mayor me gustaría ir a China. Digo, cariño, eso está hecho, por supuesto. Yo creo que ese sería a lo mejor otro tema, pero yo creo que los padres adoptivos tenemos la obligación de colaborar y ayudarles a nuestros hijos adoptivos a facilitarles el conocimiento de sus padres biológicos. Claro. Dentro de 10, 15 años yo creo que habrá unos cambios importantes. Yo desde luego, por supuesto, si mi hija quiere conocer sus orígenes biológicos, yo la voy a ayudar, la voy a facilitar, la voy a financiar el viaje y yo voy a hacer todo lo posible porque lo haga. Sin embargo, ella será madura y sin embargo ha sentido, pues eso, que ha tenido una magnífica madre, ¿no? Yo creo que eso es esencial. Dicho eso, el 99%... Porque es que el problema de este caso ha sido eso. Es una niña que es china, no, pues que podía ser de Calahorra. O sea que, claro, es que nada tiene que ver, y eso llevamos toda la noche insistiendo en que nada tiene que ver el hecho de que sea adoptada. Simplemente nos sorprende que siendo adoptada nos parece que tiene que ser incluso más querida y más deseada. Hay países y hay dificultades, y yo me acuerdo con Rusia que se cerró una ECAI porque no se hacía bien. Hubo un programa de televisión de China, ¿os acordáis?, que hizo que muchísimas personas adoptasen niños chinos. Efectivamente. Y el día más triste laboral mío, el más triste siendo defensor de menores, porque unos padres que habían adoptado en Rusia me trajeron a 2 hermanas y me dijeron quédese con esta que tiene un defecto. Eso es no entender nada, eso es de una gravedad terrible, Es crueldad. pero eso es un caso entre todo 1 millón. Y entonces eso hay que transmitirlo porque es una gente, pero y los que van a Etiopía y los que... Es un lujo. Por cierto, que recibís más que dais. Esto es muy importante que la sociedad lo sepa. Y el que adopta es un gesto de altruismo y de generosidad, pero luego esos niños te dan mucho más de lo que tú aún le das a ellos. Esto es muy importante transmitir. Yo no estoy muy de acuerdo en que sea un rasgo de altruismo. Yo quería ser madre. Pero no, que la sociedad cree eso. Ah, sí, No, efectivamente. que vosotros... Sí, No, la sí, sociedad, lo había entendido la mal. sociedad. Estoy de acuerdo. Me gustaría preguntarte, como madre adoptiva y como psicóloga, y estamos aquí esta noche hablando del tema de Asunta, ¿no? Tú, desde tu perspectiva de una persona que te ha costado tanto esa adopción, ¿cómo valoras, cómo te enfrentas a la situación de esta madre, que era una madre desconocida? No tenemos su currículum, tampoco sabemos si en los últimos años también va por la prueba tuya de superar en la comunidad autónoma. Sí, Entonces, sin duda. ¿cómo valoras tú esta situación, hablando y partiendo de las investigaciones judiciales, ¿no? Si finalmente se cumplen lo que son las pesquisas, ¿no? ¿Cómo lo valoras tú? Pues caso? con auténtica consternación. Yo llevo unos días mal, me encuentro mal, Claro. porque claro, es una fibra que me ha tocado. Y cuando mi pareja y yo vemos en televisión las escenas de la niña que va con sus papás brincando, es que esa es Silvia. Es que yo veo a mi hija ahí. Entonces, yo verdaderamente, por empatía, fíjate, a mí me da la sensación que los padres no han sido... Claro, esto es intuitivo. Evidentemente hay pruebas, en fin, ese es un debate que lleváis aquí de una manera muy brillante exponiéndolo. Yo me pongo en el lugar de la madre y digo, bueno, esta mujer tiene que estar destrozada. Consternación, extrañeza y muchísima tristeza. Cuando he oído el profesor pianista, bueno, se me han saltado las lágrimas, Sí, ¿no? sí. Porque Él estaba también... es algo terrible. Y además, terrible. normalmente, a las víctimas de grandes tragedias, llámese por desgracia también el accidente de Santiago o cualquier otro, tienen que tener un apoyo psicológico cuando mueren unos chicos, un accidente de noche, bebiendo, etcétera. Y en este caso es que no hemos visto ni en la expresión ni en la imagen, no hemos visto ese sentimiento de duelo ni apoyo psicológico. Es de una frialdad esta mujer, que no digo que lo haya hecho, a la no llego. Claro, pero salvo luego- que esté chocada. Pero es que si Sí, no... pero supongo que a una madre le sorprende Sí, esa actitud. sí, ¿no? yo también a mí, el día siguiente de producirse el crimen, ella aparece en la escena riéndose, ¿no? Yo creo que esta mujer estaba medicada, no sé si es así, doctor, está medicada, los efectos del shock, y luego que puede tener pues, unos problemas de expresividad, es decir, hay personas que son fácilmente expresivas, expresan con coherencia sus emociones, y hay personas que tienen dificultades en Una expresar. risa paradójica. Estamos hablando a lo mejor de eso. Claro. Porque Yo creo que si sí. no- A mí se ha dado mucha importancia a esa risa. Yo cada vez la veo con menos importancia porque en una situación de estrés tan intenso, rodeada de lo que estaba rodeada, que tenga esa risa que llamamos histérica, una risa insulsa, una risa nerviosa, ¿no? en la que Nerviosa. está riendo, yo creo No que es tiene poca significativa. relevancia. A mí Pero no me si parece Noemí,
está consternada. Y yo lo pensé desde el primer momento. Digo, joder, todos los padres estamos consternados. Quienes han adoptado, un magnífico compañero tuyo, José Luis Pedreira, psiquiatra, el Niño Jesús, acaba de mandarme un libro que yo he prologado y que su hija ha sacado los dibujos en la parte delantera. Joder, que piense que puede haber pasado esto es terrible. Ahora bien, Noemí, yo que llevo muchos años trabajando con todo tipo de padres y de hijos, sí he visto a algunos padres, igual que tenemos biólogos muy problemáticos, porque por cierto, ¿cuántos padres, Javier, no debieran de serlo? ¿Cuántos? Que cuando tienen un problema con un hijo adolescente, que lo tenemos todos, los padres que han adoptado, hay quien transmite, los problemas vienen de la herencia. Viene de, claro, habría que ver madre o el padre. Claro, eso es una dejación de funciones mal. Un niño es un problema porque siempre entras en conflicto, porque es lo natural y de eso es de lo que hay que vivir y disfrutar. Esa sería la única crítica a algunos, ¿eh? Quiero que se me entienda bien, y buscando si en este caso, que se ha hablado de celotipias o de tal, podría haber algo de eso. Si eso no es así y esa madre no ha cometido el hecho y nos escucha hoy el programa, que no sé qué pensará de nosotros. O sea, si tú no has cometido el hecho, pero entonces también te revuelves contra una sociedad que pueda estar juzgando. Que es lo mismo que pasó con Bretón. Yo no le vi, no me resultó creíble. Si a mí me dicen que yo he matado a mi hijo y no es verdad, lo que yo te puedo hacer es incalculable. Y en cambio no tener respuesta... Pero, Javier, la está teniendo, lo que pasa es que no la conocemos, ¿eh? El abogado de ella ha dicho, estuvo llorando, que estuvo con ella hablando 3 horas, de las cuales solamente habló del procedimiento durante 20 minutos. Y el resto era expresión de su llanto, de su pena, de su malestar. Sí, eso es... Yo creo que en eso tenemos que ser extremadamente... Sí, lo ha dicho el abogado. Lo ha dicho el abogado. Es que tú eres un buen abogado, pero, ¿sabes? Pero un abogado en el uso vamos a ver, Además, pero no en tenemos este otra caso, fuente. Aranguren es un abogado conocido de Coruña, Claro. y yo no puedo pensar que haya abogados crueles o miserables o pseudoabogados que digan una mentira. Si lo ha dicho es así. El tema más importante es, si se me permite medio minuto, el retrato robot de la familia. La niña se llama Asunta John Fang, porque se mantiene sus nombres. Habría cumplido el día 30 pasado 13 años. Alfonso y Rosario se habían separado hace meses, después de la muerte de los padres de ella. Por cierto, otro choque de trenes. Se separan a raíz de... Socorro, la madre, era profesora de Historia del Arte en la Universidad de Santiago, el padre, un magnífico abogado en Santiago. Ella era cónsul de Francia en Santiago de Compostela hasta el año 2006, lo deja el despacho, y Alfonso Basterra, que era un periodista originario de Bilbao, viene y se ocupa de la niña mucho más que ella. Ella se va a Marruecos, hace viajes a Marruecos, que por cierto, la policía debería investigar muy mucho, esos viajes a Marruecos, que para mí sugieren por lo menos algo a investigar, y finalmente ocurre el crimen. Un crimen en el que está claro que Alfonso tiene una dependencia emocional, personal, familiar y económica de ella. Estos son las claves del crimen, si es que ellos lo han cometido, si no, me callo. Claves de un crimen que casualmente se comete con una niña que ha sido adoptada. La mirada de Silvia G, Noemí, me imagino que además de ser un compendio de ese reto que supone para una persona el poder conseguir adoptar, debe ser una invitación a gente que realmente lo desee, que dé el paso, ¿no? Sí, la idea de este libro fue un poco, empecé a escribir una carta para que mi hija, cuando fuera mayor, entendiera por qué, cómo, en qué condiciones la adopté. A medida que iba escribiendo, pensé, ¿por qué no convierto esta carta en un libro que podría ayudar a alguna mujer a decidirse, aclararse, y bien para hacerlo o no hacerlo, ¿no? Porque la adopción es una responsabilidad importante. ¿En algún momento se ha arrepentido usted de haber hecho lo que ha hecho? Es lo mejor que yo he hecho en toda mi vida. Es lo mejor. De hecho, yo creo que soy muchísimo mejor persona desde que soy madre. La pena que ya me ha pillado un poquito mayor y no me ha dado tiempo a adoptar otra, porque sí me hubiese gustado adoptar otra niña. ¿Qué hubiera sido de Silvia si no encuentra una madre adoptiva? Pues ahí lo explico, ¿no? China es un país gigante, es un país que yo le admiro, con una cultura milenaria, pero realmente... yo no soy quien para juzgar, ¿no? Realmente hay... No vamos a entrar a criticarlo, pero imagino que la política de natalidad de China se somete a unas características en que las niñas no son tan bienvenidas como los niños. El orfanato de Silvia era un orfanato, por lo que pude averiguar, en condiciones muy buenas, porque todos no son iguales, ¿no?
Entonces, ¿qué le hubiese ocurrido? Pues cosas tremendas, ¿no? Cosas dramáticas, ¿no? Cosas que no le van 8 años. Y me da la impresión de que rezuma todo un mensaje de: hija mía, que seas libre y sobre todo feliz. Con todo el dolor de mi corazón, que si ella decide irse como si se quiere ir a China, que eso también lo tengo yo completamente asumido, que no creo, porque allí no pintaría nada, realmente eso es un temor que tenemos. Pero si tenemos media China en España, ¿para qué se vaya a ir? No, estamos invadidos completamente. Con la población extranjera que tenemos en España, los que hay. Media China en España y media prima de riesgo y media comprada por los chinos. O sea que tampoco. Era un puente que no ha lugar. Efectivamente. Vamos a ir. El otro día estaba yo en un semáforo parado y una chica, una voz muy bonita además, dijo, estaba hablando por teléfono y dijo algo así como, una cosa muy adolescente, pues no tía, no puedo ir a hoy porque tengo no sé qué, tengo que ir a hacer los deberes. Me di la vuelta y era una niña china. Una niña china que ya es, esas niñas chinas que nosotros veíamos hace poco que eran niñas, ya son adolescentes, ya son jóvenes. Y son españolísimas. Pero sin duda. Tremendamente españolas. Y lo que nos enriquece. Y nos enriquece. Ahora yo una pregunta, si se me permite, a Noemí, que por cierto la frase que ha dicho es para enmarcarla. Soy mejor persona desde que soy madre. Eso es... Sí, es cierto. Y es verdad. Si tú estás realmente consternada, ¿cómo puede estar alguna niña tipo Silvia si llega a oír esta noticia? Si oye una niña esa circunstancia, ¿se le puede pasar por la cabeza? ¿Puede generarse esa duda? Porque quien haya cometido este hecho deleznable ha hecho lo más terrible, que es matar a una niña. Pero a lo mejor ha hecho más daño del que pensamos todavía, ¿no? Solo pensarlo sería terrible, ¿no? Yo, efectivamente, previendo esa situación, de todas maneras, en casa tampoco intento dramatizar mucho la situación por ella, ¿no? Pero intento, si en un momento dado tampoco quiero, no me gusta fingir o disimular, ¿no? Le he quitado hierro diciendo, bueno, esto también ocurre en los biológicos. Es decir, yo es siempre intento establecer la comparación, bueno, esto es terrible, pero también ocurre, pues, el caso de José Bretón, que ella lo vivió, entonces, lo está siguiendo, pero vamos, no de una manera. Que además casi terminamos en un conflicto diplomático. La agencia Xinhua y el Global Times han recogido que están solicitando, algún exacerbado, algún loco, que se prohíban las sanciones entonces del niño chino para España. Eso estoy convencido de que no hay que sacar las cosas de tiesto. Por favor. Evidentemente no se trata de que los padres españoles adopten niños chinos para matarlos. Es una niña, punto y aparte. Llevamos toda la noche insistiendo en el caso de Asunta, que hoy nos ocupa, nada tiene que ver con el hecho de que sea adoptada o no. Nos parece significativo el hecho de que justamente los niños adoptados es que son especialmente queridos, puesto que, como nos ha contado Noemí con su experiencia, cuesta tanto llegar a conseguir adoptar a la niña, viajar a China, finalmente verla ya contigo en casa, que realmente es un amor desbordante el que las familias tienen por estos niños. Y lógicamente nada tiene que ver, como bien decía Javier Urra, para cualquier niña que oiga la noticia del caso de Asunta le puede parecer terrible, fatal, igual que antes habéis mencionado que cualquier niño que oiga es posible que unos padres maten a su hijo, es lo peor que puede pasar. Noemí Tobar, le tenemos que dar la enhorabuena por ser madre. Muchísimas gracias. Felicitarla. Perdón, porque... yo no conozco a la hija, pero a la hija también hay que felicitarla, con esa madre. Joder, que se la ve encantada. Y además con el gran libro que ha escrito. Pero yo creo que no es distinta a las madres adoptivas de españoles, de chinos o de negros. Es una especial forma de entender la vida a la que yo me pongo con ellos, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Pues nuestras felicitaciones. Gracias por haberlo contado. Y deseamos que Silvia crezca feliz, contenta en su familia. Y nos encantará un día conocerla. Muchísimas gracias. Gracias, Noemí Tobar, por habernos acompañado. Muy buenas noches. Señores, es simplemente un aspecto más. No queríamos quedarnos solamente en la parte sórdida de la historia, porque elementos hay demasiados. Queríamos encontrar ese punto, ese rayo de esperanza de tantas familias que derrochan un amor enorme y que quieren, si es necesario, ir hasta China y pasar en ocasiones meses y meses haciendo gestiones para conseguir tener hijos y traerlos. Son adoptivos, son queridos, son sus hijos y son su familia. Pero la cruda realidad nos vuelve a lo mismo, al tema que nos ocupa hoy. La Asociación Clara Campoamor, debemos decirles, una asociación que vela por los derechos de la mujer y de la infancia,
ha dicho que quiere ser la voz de Asunta. Así han mostrado su intención de ejercer la acusación particular contra los padres de la niña. Para ello ha presentado un escrito en los juzgados de Santiago de Compostela y esperan que el juez que lleva el caso admita el personamiento. Es contra los responsables del asesinato. Habrá